En un vuelo internacional que despegó desde Ciudad de México con destino a Madrid, Omar Arfuch, una figura emblemática en la seguridad pública de México, subió al avión con una presencia que destilaba serenidad. Conocido por su capacidad para manejar situaciones de alto riesgo y tomar decisiones que resonaban en los pasillos del poder, Omar era un hombre cuya sola mención evocaba respeto. Sin embargo, esa noche, vestido con un traje azul oscuro, sencillo pero bien cortado, y con una expresión tranquila, pasó desapercibido en la cabina de primera clase. Nadie reconoció al hombre detrás del nombre. Para los pasajeros que lo rodeaban, era solo un viajero más, sin el brillo de las marcas de lujo ni la actitud ostentosa que suele definir esos espacios exclusivos. Lo que nadie imaginaba era que su presencia desencadenaría una lección silenciosa, una que transformaría a un hombre y dejaría una huella imborrable en todos los que presenciaron lo ocurrido. El reloj marcaba las 6:42 de la tarde cuando los primeros pasajeros comenzaron a abordar. La cabina de primera clase era un microcosmos de opulencia, asientos de cuero suave, un aroma sutil a perfume caro que impregnaba el aire, y un personal de tripulación que se movía con una precisión casi coreografiada. Hombres de negocios con maletines de diseñador, figuras públicas que mantenían un perfil bajo, y miembros de la élite que intercambiaban sonrisas corteses llenaban el espacio. Omar Arfuch se instaló en su asiento con una calma que parecía fuera de lugar en un entorno donde todos buscaban destacar. Llevaba un libro de tapa negra en la mano, unos auriculares que colocó con cuidado, y su mirada se perdía ocasionalmente en la ventana, contemplando la pista de despegue iluminada por las luces del aeropuerto. No buscaba atención, no hacía gestos grandilocuentes, simplemente estaba allí, presente, pero discreto. En la misma fila, a pocos asientos de distancia, estaba Elon Musk, un magnate tecnológico de 53 años cuya presencia era imposible de ignorar. Con un reloj suizo que destellaba bajo las luces de la cabina, un traje milanés hecho a medida que parecía gritar su precio, y una mirada que evaluaba a los demás como si fueran mercancías, Elon exudaba poder. Sus ojos escrutaban a cada pasajero, clasificándolos en una jerarquía invisible, valían algo o no valían nada. Cuando vio a Omar tomar asiento a su lado, su expresión cambió. El traje de Omar, aunque impecable, carecía del lustre de las marcas exclusivas. No llevaba un maletín de diseñador, no mostraba un teléfono de última generación, ni entablaba conversaciones ruidosas para hacerse notar. Para Elon, esto era una afrenta. Todo es muy accesible hoy en día, murmuró con un tono cargado de sarcasmo, lo bastante alto para que Omar lo escuchara. Pero Omar no reaccionó. Ajustó sus auriculares, abrió su libro y miró por la ventana, como si el comentario fuera un eco lejano que no merecía su atención. A medida que el avión despegaba, Elon intensificó su despliegue de superioridad. Cuando la azafata ofreció una copa de champán, la rechazó con un gesto despectivo y un comentario mordaz. Algunos solo saben lo que es el lujo cuando entran aquí por error. La azafata, visiblemente incómoda, sonrió forzadamente y continuó con su servicio. Algunos pasajeros intercambiaron miradas, pero nadie dijo nada. Un señor mayor, sentado 2 filas atrás, susurró a su esposa: «¿Ese hombre no es el secretario de seguridad? Su rostro me suena». Su esposa frunció el ceño, intentando recordar, pero la conversación se diluyó en el murmullo de la cabina. Elon, ajeno a todo, seguía en su burbuja de arrogancia, hablando en voz alta con un ejecutivo sentado frente a él. Mostraba fotos de sus proyectos en su celular, cerraba tratos con una teatralidad que buscaba captar la atención de todos, y su voz resonaba en el espacio cerrado como si quisiera asegurarse de que nadie olvidara su presencia. Omar, por su parte, permanecía absorto en su libro. De vez en cuando, levantaba la vista para contemplar el cielo oscuro a través de la ventana, donde las luces de la ciudad se desvanecían bajo las nubes. Su calma era desconcertante, como si estuviera en paz consigo mismo y con el mundo, indiferente a las miradas y los comentarios. Durante la cena, la tensión en la cabina se intensificó. Elon, cada vez más molesto por la presencia de aquel hombre que no encajaba en su idea de primera clase, no pudo contenerse. Dirigiéndose a la azafata, pero claramente hablando para que todos lo oyeran, dijo: «¿Desde cuándo los asientos de primera clase se asignan por sorteo?
El comentario provocó un silencio incómodo. Un pasajero al otro lado del pasillo frunció el ceño, claramente desaprobando el tono, mientras una pareja cercana intercambió una mirada de incomodidad. Pero Omar no dio señales de inmutarse. No respondió, no levantó la voz, no cambió su expresión. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra, y comenzaba a notarse en la cabina, como una corriente subterránea que alteraba el ambiente. Después de la cena, cuando la azafata se acercó para ofrecer bebidas, Omar pidió un té con una cortesía tranquila. La azafata, con un tono de respeto evidente, respondió, por supuesto, señor Arfuch. El nombre resonó como un trueno en la cabina. Ilan se quedó paralizado, su rostro palideció. El apellido Arfuch era inconfundible, un hombre conocido por su liderazgo en operativos de seguridad, por su valentía frente a situaciones extremas, por su integridad en un mundo donde el poder a menudo se usa para intimidar. Los pasajeros comenzaron a mirarlo con un nuevo reconocimiento. Algunos susurraron entre sí, otros ajustaron su postura, como si de repente entendieran que estaban en presencia de alguien extraordinario. Ilan, por su parte, sintió que la sangre se le agolpaba en las sienes. Intentó disimular su incomodidad revisando su teléfono, pero su fachada de superioridad comenzaba a desmoronarse. Había juzgado a un hombre por su apariencia, por su silencio, por su falta de ostentación, sin saber quién era realmente. Por primera vez, Omar miró directamente a Ilan. No había enojo en su mirada, ni juicio, solo una calma profunda que parecía atravesar cualquier escudo. Fue una mirada breve, pero suficiente para que Ilan sintiera el peso de sus propias palabras, de sus juicios apresurados, de su arrogancia. La cabina, que momentos antes vibraba con murmullos y el tintineo de copas, ahora estaba sumida en un silencio diferente, uno que parecía amplificar la presencia de Omar. Los pasajeros más atentos comenzaron a notar algo. El hombre que no respondía a los insultos, que no se jactaba de su posición, estaba ejerciendo un tipo de autoridad que no necesitaba palabras. El vuelo continuó, y la atmósfera cambió sutilmente. Ilan, incapaz de relajarse, se movía inquieto en su asiento, ajustándose la chaqueta, revisando su teléfono sin necesidad. La presencia de Omar, silenciosa pero imponente, lo confrontaba con su propio comportamiento. Recordó un artículo que había leído en una revista descargada en su tablet, una nota sobre Omar Arfuch, un líder respetado, sobreviviente de atentados, un hombre cuya firmeza y humanidad lo habían convertido en una figura admirada por aliados y temida por adversarios. La vergüenza comenzó a quemar en su interior. Había menospreciado a un hombre por su ropa, por su silencio, por su sencillez, sin saber quién era realmente. Cada comentario sarcástico que había hecho, cada mirada de desprecio, ahora resonaba en su mente como un eco grotesco. De repente, un incidente rompió la calma de la cabina. Una señora mayor, sentada unas filas atrás, comenzó a toser y se llevó la mano al pecho, visiblemente angustiada. Su hija, desesperada, llamó a la tripulación con un grito apagado. Antes de que los auxiliares de vuelo pudieran llegar, Omar ya estaba de pie. Con una calma que contrastaba con el nerviosismo del momento, se acercó a la mujer, se arrodilló a su lado y pidió permiso para tomarle el pulso. «Solo respira, ¿estás bien?», dijo con una voz firme pero gentil, mientras su mirada transmitía seguridad. Pidió agua, mantuvo a la mujer sentada y organizó el espacio a su alrededor, asegurándose de que tuviera aire. Cuando la tripulación llegó con oxígeno portátil, Omar dio instrucciones precisas, manteniendo la situación bajo control hasta que la mujer se estabilizó. Los pasajeros observaban en silencio, impresionados por la naturalidad con la que actuó, sin buscar protagonismo ni reconocimiento. Ilan, de pie en el pasillo, no podía apartar la vista. El hombre al que había ridiculizado demostraba una autoridad que no necesitaba uniformes ni títulos. Era una autoridad nacida de la experiencia, de la empatía, de una humanidad que no requería alardear. Cuando Omar regresó a su asiento, Ilan, abrumado, intentó romper el hielo. ¿Trabajas en seguridad? Escuché tu nombre, dijo, fingiendo un tono casual. Omar sonrió levemente, sin un ápice de ironía. Algo así. La discreción suele ser más segura que la ostentación, respondió.
Las palabras, dichas con naturalidad, fueron un golpe directo a la actitud de Ilan, quien se rió nerviosamente y cambió de tema, hablando del vuelo y de turbulencias pasadas. Omar, con la misma calma, respondió, el peligro no siempre está en el aire, señor. A veces está en lo que llevamos dentro. Ilan sintió el impacto, pero no supo qué decir. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos, más pesado que antes. A medida que el vuelo avanzaba, Ilan no encontraba paz. La presencia de Omar lo obligaba a mirarse a sí mismo, a cuestionarse. Recordó todas las veces que había juzgado a otros por su apariencia, por su falta de estatus, por no encajar en su visión del mundo. Camareros, recepcionistas, asistentes, ¿cuántas personas había tratado con desprecio sin siquiera detenerse a pensar? Intentó disculparse. Arfuch, lamento si dije algo fuera de lugar. A veces actuamos sin pensar, dijo, titubeante, con la voz baja. Omar lo miró con seriedad, pero sin hostilidad. Lo que hacemos sin pensar revela quiénes somos cuando no intentamos impresionar, respondió. Las palabras, dichas con calma, golpearon a Ilan con una fuerza que ninguna discusión habría logrado. Por primera vez en mucho tiempo, escuchó no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo necesitaba. El amanecer se acercaba, y la cabina estaba más tranquila que nunca. Muchos pasajeros dormían, otros descansaban en silencio, con los ojos cerrados o perdidos en las pantallas de sus dispositivos. Ilan, sin embargo, seguía despierto, reflexionando. La azafata, al servir el desayuno, se acercó a Omar y le agradeció por su ayuda con la pasajera enferma. Estamos muy agradecidos, señor Arfuch, dijo con una sonrisa genuina. Omar asintió con humildad, sin buscar reconocimiento. Ilan, avergonzado, intentó disculparse nuevamente. Fui un idiota, admitió, con la voz quebrada. Omar lo miró y respondió, lo que importa es qué haces con lo que ahora sabes. La sinceridad de sus palabras lo dejó sin respuesta, como si cada sílaba fuera un espejo que reflejaba sus errores. La señora que había estado indispuesta, ahora recuperada, se acercó a Ilan, acompañada por su hija. Ese hombre es especial, ¿verdad?, dijo, con una sonrisa cálida. Ilan asintió lentamente, con los ojos fijos en el suelo. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta. La mujer le tocó el hombro con cariño. Lo importante es lo que hagas ahora, dijo, y esas palabras se grabaron en su mente como un recordatorio permanente. El avión aterrizó en Madrid bajo un cielo teñido de rosa y oro, un amanecer que parecía prometer un nuevo comienzo. Los pasajeros se preparaban para desembarcar, recogiendo sus pertenencias, ajustando chaquetas y revisando sus teléfonos. Ilan observó a Omar recoger su libro y su chaqueta con la misma serenidad que había mantenido durante todo el vuelo. Antes de salir de la cabina, Omar lo miró una última vez. La gente muestra quién es cuando cree que nadie importante está mirando, dijo, con una voz tranquila pero firme, y desapareció por el pasillo hacia la salida. Ilan caminó lentamente por la terminal del aeropuerto de Barajas, con pasos más pausados de lo habitual, como si cargara el peso de una nueva comprensión. A lo lejos, vio a Omar hablando con la señora del incidente, escuchándola con atención, sin prisas, con una empatía que no buscaba impresionar. Dudó, pero se acercó. Arfuch, gracias. No solo por lo que hiciste, sino por lo que me mostraste, dijo, con la voz quebrada, los ojos húmedos. Omar asintió, con la misma calma que lo había definido durante todo el vuelo. Escuchar lleva tiempo. Empezaste hoy. Eso es suficiente, respondió, y su mirada transmitía una sinceridad que Ilan no olvidaría. En los días que siguieron, la vida de Ilan continuó con su rutina de reuniones, almuerzos de negocios y mensajes urgentes en su celular, pero algo en él había cambiado profundamente. Sus palabras eran más cuidadosas, sus gestos más atentos. Una tarde, al recibir su ticket de un joven aparcacoches frente a un edificio de oficinas, le preguntó su nombre y le dio las gracias con una sinceridad que antes no existía. No era una actuación. Era un cambio profundo, una transformación silenciosa que comenzaba a manifestarse en los pequeños detalles de su vida. Una semana después, llegó a su oficina un sobre sin remitente.
Dentro, una nota escrita a mano: la humildad no es menospreciarte, es ver a los demás con la dignidad que también mereces. Junto a la nota, un pequeño crucifijo de madera, idéntico al que Omar llevaba en el vuelo. Ilan lo sostuvo con cuidado, cerró los ojos y, por primera vez en años, sintió gratitud por una lección que no buscó, pero que necesitaba desesperadamente. No fue un momento de epifanía dramática, sino una erosión lenta del orgullo que había sostenido su fachada durante tanto tiempo. El encuentro con Omar Arfuch no fue un evento público, ni apareció en titulares o redes sociales. Pero para Ilan, fue un punto de inflexión. Aprendió que la grandeza no se proclama con palabras altisonantes ni se mide por la ropa, el estatus o el poder aparente. La grandeza está en el silencio, en la humildad, en la forma en que tratamos a los demás cuando creemos que nadie nos observa. Arriba, en el cielo, entre las nubes, Ilan descubrió que el verdadero poder está en reconstruirse desde dentro, en escuchar, en aprender, en cambiar. Omar no dio una lección, simplemente fue, y eso fue suficiente. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar el valor de la humildad y el poder del silencio. Tu reflexión puede inspirar a más personas de las que imaginas, porque a veces, las lecciones más profundas llegan en los momentos más inesperados, en un vuelo, en un encuentro, en un silencio que habla más fuerte que cualquier palabra.